Esa noche lo cambió todo de maneras que nunca imaginé. Todo comenzó con una simple solicitud de mi madrastra Cecilia, pidiéndome que me quedara en casa mientras papá se iba de pesca, como solía hacer. En ese momento me parecía algo rutinario, ya que era habitual que solo estuviéramos los dos la mayoría de los fines de semana. Sin embargo, no me di cuenta de que esa noche se convertiría en algo mucho más allá del ordinario. Una noche que pondría a prueba los límites de nuestra relación y dejaría una marca imborrable en mí. La casa estaba inusualmente silenciosa esa mañana. La presencia habitual de papá había desaparecido y el silencio se sentía extraño. Acababa de terminar mi tarea y estaba lista para relajarme cuando Cecilia me llamó al salón. ¿Puedes ayudarme con algo? Su voz era suave, casi demasiado casual. Podía ver que estaba nerviosa por algo, pero no lograba averiguar qué era. Dudé un segundo. Claro, ¿qué necesitas? Pregunté mientras me acercaba a donde ella estaba sentada. Cecilia siempre tenía un comportamiento tranquilo, pero hoy había algo en el ambiente que se sentía diferente, aunque no podía identificarlo. Ella sonrió, pero había algo en sus ojos que hizo que mi pulso se acelerara. Ven, siéntate, dijo, acariciando el cojín a su lado. Hice lo que me pidió, inseguro de lo que vendría, pero no podía negar que la curiosidad comenzaba a atormentarme. Cecilia se reclinó, cruzando las piernas y mirándome con una intensidad que no había notado antes. Has crecido mucho, lo sabes, dijo. Su tono era ligero, pero las palabras pesaban entre nosotros, cargadas de un significado no dicho. Ya no eres el niño que solía conocer. Mi corazón se detuvo un momento. Esto no era típico de ella. Siempre habíamos tenido una relación amistosa, casi casual, pero hoy algo se sentía peligroso. Supongo, murmuré, sin saber cómo responder. Ella se inclinó un poco más, sin apartar la mirada de la mía. No, en serio, insistió. Has cambiado y creo que ambos lo sabemos. La forma en que lo dijo me hizo estremecer. Había una extraña tensión en la habitación y no sabía cómo romperla. Cecilia, ¿qué intentas decir? Pregunté finalmente, forzando la pregunta. Necesitaba entender qué estaba sucediendo, por qué el aire se sentía tan denso con algo no dicho. Por un momento no respondió, solo me miró, sus ojos buscando los míos, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Luego suspiró y se levantó, caminando hacia la ventana. Tu papá se ha ido por el fin de semana, dijo en voz baja, mirando hacia el jardín. Solo estamos tú y yo aquí. Asentí, sin saber a dónde iba esta conversación, pero sintiendo que la tensión en mi estómago se intensificaba. Se volvió para mirarme, su expresión indescifrable. He estado pensando, comenzó, su voz firme pero suave. Hay cosas de las que he querido hablar contigo, cosas que nunca he tenido el valor de decir hasta ahora. Tragué con dificultad. ¿Cómo qué? Ella dio un paso más cerca, sus ojos fijos en los míos, como nosotros. Dijo simplemente. La palabra flotó en el aire y sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Qué estaba insinuando? Esto no tenía sentido. Intenté reírme, pero mi voz salió temblorosa. ¿A qué te refieres con nosotros? Cecilia sonrió, una pequeña sonrisa que me hizo sentir un vuelco en el estómago. Tú también lo has notado, ¿verdad? Preguntó su voz un murmullo bajo. La forma en que han cambiado las cosas entre nosotros. Ya no somos solo madrastra y hijastro. Mi mente giraba, tratando de seguir el hilo de sus palabras, intentando entender lo que estaba sucediendo. Pero había una parte de mí que sabía exactamente de qué estaba hablando. También lo había sentido, cómo las cosas habían cambiado en los últimos meses, las miradas sutiles, los toques prolongados, pero siempre había apartado esos sentimientos, convenciéndome de que no eran reales. No sé de qué hablas. Mentí, mi voz apenas un susurro. Ella se acercó aún más, su presencia abrumadora, y de repente la habitación se sintió demasiado pequeña. Sí lo sabes, dijo suavemente, sus dedos rozando ligeramente mi brazo. Tú también lo has sentido. Me levanté de repente, alejándome de ella, tratando de a Cecilia en mi mente. Cecilia, esto es una locura, dije con la voz temblando. Eres mi madrastra, no podemos, no deberíamos. Pero ella no retrocedió. Me siguió, cerrando la distancia entre nosotros de nuevo. ¿Por qué no? Susurró, sus ojos ardían con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara.
Somos adultos, no tenemos que seguir las reglas de nadie más. Sacudí la cabeza, tratando de resistir la atracción que me acercaba a ella. No, esto no está bien, insistí, aunque incluso mientras decía esas palabras sentía que mi determinación se debilitaba. ¿Pero qué pasa si sí lo está?, replicó, su mano extendiéndose para tocar mi mejilla. El contacto me envió una descarga y por un momento quedé paralizado, atrapado en la red que estaba tejiendo a nuestro alrededor. Quería decir que no, empujarla lejos, salir corriendo de la habitación y olvidar que esto había sucedido, pero no podía. Algo me mantenía en el lugar y me odiaba por ello. No podía sacudirme la sensación de que las cosas estaban saliendo de control. La tensión en la casa había crecido hasta volverse insoportable. Cada vez que veía a Cecilia, podía sentir el peso de lo que no decíamos presionando sobre mí, sofocándome, pero no sabía cómo confrontarlo, no sabía cómo detener la lenta e inevitable atracción que parecía arrastrarnos hacia algo peligroso. Los días se desdibujaban. Cada interacción entre nosotros se sentía cargada, como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja. Intenté mantener la distancia, evitando estar a solas con ella tanto como fuera posible, pero no era fácil. Siempre parecía encontrar la manera de estar cerca de mí, de hacer que su presencia se sintiera, ya fuera con un toque casual en el brazo o la forma en que me miraba desde el otro lado de la habitación. Siempre estaba ahí, esta tensión latente que se negaba a desaparecer. Luego llegó la noche en que todo cambió. Papá estaba trabajando tarde y yo intentaba quedarme encerrado en mi habitación, esperando que si evitaba a Cecilia el tiempo suficiente, las cosas volvieran a la normalidad. Pero en el fondo sabía que eso no iba a suceder. Podía escucharla moverse por la casa, el sonido de la televisión sonando suavemente de fondo. El reloj en la pared hacía un ruido fuerte, cada segundo se sentía más pesado, dificultando ignorar la realidad de la situación. Pensé en llamar a un amigo y poner una excusa para salir de casa, pero algo me detuvo. En su lugar, me encontré de pie fuera de mi habitación, escuchando el silencio que se había asentado en la casa. Era demasiado tranquilo, demasiado quieto, y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Bajé las escaleras, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Cecilia estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, su mirada distante mientras miraba la televisión. No me notó al principio, o tal vez sí, pero fingió no hacerlo. Dudé en el último escalón, sin saber qué decir o qué estaba haciendo, pero luego ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos, y supe que no había vuelta atrás. ¿No puedes dormir?, preguntó, su voz suave, casi demasiado casual. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que mi pulso se acelerara, igual que el primer día. Sí, murmuré, sin confiar en mí mismo para decir algo más. Caminé hacia el sofá y me senté, dejando tanto espacio entre nosotros como fuera posible, pero incluso con esa distancia podía sentir la tensión entre nosotros densa y no expresada. Nos sentamos en silencio durante unos momentos. El único sonido era el suave zumbido de la televisión. Podía sentirla observándome, sus ojos posándose en mí de una manera que me hacía sentir un cosquilleo en la piel. No sabía qué hacer, no sabía cómo romper el silencio sin empeorar las cosas, pero antes de que pudiera decir algo, ella habló de nuevo. He estado pensando en nosotros, dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Mi corazón se detuvo. Cecilia, no podemos, empecé, pero ella me interrumpió antes de que pudiera terminar. ¿Por qué no?, preguntó, girándose para mirarme completamente. ¿Por qué estamos pretendiendo que no hay nada entre nosotros cuando ambos sabemos que sí lo hay? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería discutir, decirle que estaba equivocada, que no podíamos seguir por este camino, pero la verdad era que ya no tenía la fuerza para luchar contra ella. También lo había sentido, esa extraña atracción entre nosotros que solo había crecido con el tiempo. Intenté ignorarlo, convencerme de que no era real, pero ahora, sentada aquí con ella, no podía negarlo más. No podemos hacer esto, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Incluso mientras decía esas palabras, sabía que eran una mentira. Estaba mintiendo a ella, mintiéndome a mí misma. Ella se acercó un poco más, su mano descansando sobre el cojín entre nosotros. No estamos haciendo nada malo,
susurró, su voz baja e intensa. No estamos lastimando a nadie. Sacudí la cabeza, tratando de despejar la confusión que se había sentado en mis pensamientos. Pero no está bien, argumenté débilmente. Ella extendió la mano y puso su mano sobre la mía, su toque enviando una descarga a través de mí. ¿Quién dice qué es correcto y qué es incorrecto?, preguntó, su voz firme sin apartar la mirada de la mía. Tragué con dificultad, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Quería alejarme, quería decirle que se detuviera, pero no podía. Estaba atrapado por la intensidad del momento, por los sentimientos que había estado tratando de negar durante tanto tiempo. No tenemos que seguir las reglas de nadie más, susurró, sus dedos trazando patrones ligeros en la parte posterior de mi mano. Podemos decidir por nosotros mismos qué es lo correcto. Cerré los ojos tratando de bloquear el sonido de su voz, la sensación de su toque, pero no servía de nada. Las paredes que había construido a mi alrededor se estaban desmoronando y no sabía cómo detenerlo. Antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera reunir la fuerza para alejarme, ella se inclinó aún más cerca, sus labios rozando mi oído mientras susurraba. Dime que tú también lo sientes. Sus palabras me hicieron estremecer y odiaba cuánto respondía mi cuerpo a ella, cuánto quería ceder. Abrí la boca para protestar, para decirle que esto estaba mal, que no podíamos hacer esto, pero no salieron palabras. En su lugar, me encontré girando para mirarla, mi respiración atascada en mi garganta mientras nuestros ojos se encontraban. El momento se estiró, la tensión entre nosotros creciendo con cada segundo que pasaba. Y luego, sin pensarlo ni planearlo, me incliné y la besé. Al principio fue suave, titubeante, como si ambos estuviéramos probando las aguas, inseguros de lo que sucedería a continuación. Pero el beso rápidamente se intensificó. El calor entre nosotros aumentaba a medida que nos entregábamos al deseo que había estado acumulándose durante tanto tiempo. Mis manos encontraron su cintura, acercándola más, mientras sus dedos se enredaban en mi cabello. El mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse, dejándonos solo a nosotros, perdidos en la intensidad del momento. Sabía que estaba mal, que estábamos cruzando una línea de la que nunca podríamos regresar, pero no podía detenerme, no quería detenerme. A medida que el beso se profundizaba, mi mente se llenaba de 1000 pensamientos contradictorios. Sabía que esto era peligroso, que estábamos jugando con fuego, pero había una parte de mí que no se preocupaba, una parte que había deseado esto durante más tiempo del que estaba dispuesta a admitir. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, nuestras caras a pocos centímetros de distancia. Sus ojos estaban oscuros, llenos de algo que no podía nombrar, y supe que las cosas nunca volverían a ser las mismas entre nosotros. He deseado esto durante tanto tiempo, susurró, su aliento cálido contra mi piel. Y sé que tú también. No respondí, no podía. La verdad era demasiado para mí, demasiado abrumadora. En lugar de eso, solo asentí, sintiendo cómo el peso de lo que acabábamos de hacer se asentaba sobre mí. Pero incluso en ese momento sabía que no había terminado, el beso solo había sido el comienzo. Después de esa noche, todo cambió entre nosotros. No podía mirar a Cecilia de la misma manera. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una oleada de calor, un recordatorio de lo que habíamos hecho y de la promesa no dicha de lo que podría suceder de nuevo. El aire en la casa parecía cargado de algo peligroso, algo que ambos entendíamos, pero no nos atrevíamos a reconocer abiertamente. Pasaron los días en un silencio tenso e incómodo. Intenté mantener la distancia lo mejor que pude, pero era imposible evitarla por completo. Cada roce de su mano, cada mirada fugaz, se sentía como una chispa, amenazando con encender la tensión que burbujeaba justo debajo de la superficie. Sabía que lo que estaba sucediendo no estaba bien, pero había una atracción entre nosotros que no podía ignorar, sin importar cuánto lo intentara. Una tarde, mientras papá estaba fuera de nuevo, el silencio en la casa se volvió insoportable. Caminaba por la sala, tratando de distraerme con la televisión, pero mis pensamientos seguían volviendo a ella, al recuerdo de ese beso, a cómo se habían sentido sus labios contra los míos, a cómo había acelerado mi corazón. Era demasiado. Me odiaba por pensar en ello, pero no podía detenerme. Justo cuando pensé que podría perder la cabeza, escuché sus pasos detrás de mí. Me giré para ver a Cecilia de pie en la puerta, su expresión indescifrable.
Durante un momento ninguno de los dos habló. La tensión entre nosotros era densa, cargada de todo lo que no habíamos dicho. Necesitamos hablar, dijo finalmente, su voz baja, casi vacilante. Asentí, sabiendo que esta conversación era inevitable, aunque no estaba listo para ello. Sí, estoy de acuerdo, respondí, con la garganta apretada. Debemos. Ella se acercó al sofá, sentándose con un suspiro. La seguí, sentándome frente a ella, manteniendo una distancia cuidadosa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y no podía mirarla a los ojos. No sabía cómo empezar, no sabía qué decir que pudiera mejorar esta situación. Sé que las cosas han sido diferentes, comenzó, con las manos entrelazadas en su regazo. Y no quiero que te sientas incómodo, esa es la última cosa que deseo. Tragué con dificultad, mi boca seca. No sé qué sentir, admití, mi voz apenas un susurro. Quiero decir, esto no es normal, ¿verdad? No se supone que debamos sentir esto. Cecilia miró hacia sus manos, su expresión preocupada. Lo sé, dijo suavemente, pero tampoco es algo que podamos ignorar, ¿verdad? No tenía respuesta para ella. La verdad era que no sabía qué se suponía que debíamos hacer. Todo se sentía mal, pero al mismo tiempo había una parte de mí que no quería que se detuviera. No podía explicarlo, no podía racionalizarlo, pero los sentimientos estaban ahí, innegables y reales. Hubo un largo silencio entre nosotros, lleno del peso de todo lo que no estábamos diciendo. Podía sentir la tensión acumulándose de nuevo, esa misma atracción peligrosa que nos había llevado por este camino en primer lugar. Y antes de que pudiera detenerme, dije, yo también lo pienso. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera retractarme, y una vez que fueron pronunciadas, no había forma de deshacerlas. Los ojos de Cecilia se elevaron para encontrarse con los míos, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea y ahora estábamos al borde de algo aún más peligroso. Ella no dijo nada al principio, pero la mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Había un calor allí, una necesidad que reflejaba la mía, y eso me aterraba, pero al mismo tiempo me emocionaba de una manera que no podía negar. No podemos seguir haciendo esto, dije, con la voz temblorosa, aunque incluso mientras lo decía no estaba seguro de que lo creyera. La mirada de Cecilia nunca se apartó de la mía. Lo sé, susurró, pero ya estamos aquí, ¿no? La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Quería huir, poner la mayor distancia posible entre nosotros, pero no podía moverme. Estaba atrapado, no por ella, sino por mis propios deseos. La atracción entre nosotros era demasiado fuerte, demasiado abrumadora para resistir. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, ella se inclinó, su rostro a unos centímetros del mío. Podía sentir su aliento en mi piel, cálido y suave, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Por un instante pensé que podría detenerlo, alejarme y poner fin a esto antes de que avanzara más, pero entonces sus labios tocaron los míos y todo pensamiento racional desapareció. El beso fue diferente esta vez. No fue titubeante ni incierto. Estaba lleno de la tensión que habíamos estado reprimiendo, del deseo que había estado creciendo durante tanto tiempo. La besé de vuelta sin pensarlo, mis manos descansando en el sofá, aferrándome a la tela para mantenerme firme. No se trataba de amor o afecto, sino de una necesidad cruda y ardiente que ninguno de los dos podía controlar. Mi corazón latía con fuerza, mi mente era un torbellino de pensamientos que no podía procesar. Todo lo que sabía era que en ese momento no había vuelta atrás. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, con nuestras frentes apoyadas una contra la otra. El peso de lo que acabábamos de hacer pesaba en el aire, pero ninguno de los dos se movió para romper el momento. Tenemos que detenernos, dije de nuevo, aunque mi voz sonaba débil y sin convicción. Cecilia asintió, su aliento cálido contra mi piel. Lo sé, susurró, pero es tan difícil, ¿no? No respondí. No había nada más que decir. Estábamos atrapados en esta red que habíamos tejido, y por mucho que nos dijéramos que necesitábamos detenernos, la atracción entre nosotros seguía arrastrándonos de vuelta. Y fue entonces cuando sucedió, se inclinó hacia mí de nuevo y no pudimos resistirlo. Todo ocurrió tan rápido como había comenzado y de repente se había terminado. Creo que fue un poco demasiado emocionante para mí, pero a ella no parecía importarle. Después de que terminamos, me sonrió, dejándome saber que le había gustado mucho.
Los días siguientes pasaron en un borrón. Intentamos actuar con normalidad, pretendiendo que nada había sucedido, pero la tensión entre nosotros era innegable. Cada vez que la veía, sentía esa misma oleada de calor, esa misma atracción peligrosa. Era como si estuviéramos rodeándonos, esperando el momento en que finalmente cederíamos de nuevo, y sabía que solo era cuestión de tiempo. Una tarde, mientras papá estaba fuera de nuevo, el silencio en la casa se volvió insoportable. Caminaba por la sala tratando de distraerme haciendo la cena, pero el silencio era ensordecedor y no podía concentrarme. Cada sonido parecía resonar, recordándome el peso de lo que estábamos haciendo. No la escuché entrar al principio, pero cuando me di la vuelta, allí estaba Cecilia apoyada en el marco de la puerta, mirándome con esa misma expresión indescifrable. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Su voz casual, pero había algo debajo de eso, algo que hizo que mi pulso se acelerara. No, estoy bien, respondí, aunque mis manos temblaban. Ella se acercó a mí, quedándose demasiado cerca. Su presencia era abrumadora. ¿Estás seguro?, tragué con dificultad, tratando de estabilizarme. Cecilia, no podemos, empecé, pero ella me interrumpió. No tenemos que hacer nada, dijo suavemente, sus ojos fijos en los míos. Pero creo que ambos sabemos a dónde nos lleva esto. Las palabras flotaron entre nosotros, pesadas y definitivas. Quería discutir, quería decirle que estaba equivocada, pero no podía porque en el fondo sabía que tenía razón. Nos quedamos en silencio, el espacio entre nosotros reduciéndose con cada segundo que pasaba. Y antes de que me diera cuenta, ella me estaba besando de nuevo. Fue rápido, casi fugaz, pero fue suficiente para reavivar todo lo que habíamos estado tratando de contener. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sabía que esto era solo el comienzo. Las semanas siguientes fueron un borrón de momentos robados y miradas fugaces. Era como vivir en dos mundos separados, uno donde todo parecía normal y otro donde Cecilia y yo estábamos constantemente al borde de algo que no podíamos controlar. El peso de nuestro secreto era pesado, pero no podíamos alejarnos el uno del otro, sin importar cuánto me dijera a mí mismo que necesitábamos detenernos. Cada vez que papá salía a trabajar o se quedaba fuera tarde, la tensión entre nosotros crecía. Me encontraba en la misma habitación que ella y sin decir una palabra, ambos sabíamos lo que vendría después. Era aterrador lo fácil que habíamos caído en esto. Cada toque, cada mirada se sentía como si estuviéramos cruzando una línea invisible, pero nunca era suficiente para que ninguno de los dos retrocediera. En cambio, nos acercábamos más, como si algo más grande que nosotros nos guiara por este camino. Una tarde de sábado, el aire en la casa se sentía especialmente denso. Papá estaba en un evento de la empresa y no volvería hasta tarde. Sentí el cambio en el momento en que desperté esa mañana, la anticipación silenciosa que se había vuelto demasiado familiar. A medida que pasaban las horas, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo de lo que no podríamos regresar. Cecilia estaba en la cocina cuando entré, lavando los platos de espaldas a mí, pero debió haber sabido que estaba allí porque no se inmutó cuando entré. Me quedé de pie junto a la puerta, observándola por un momento, sin saber qué decir o hacer. Esto se había vuelto rutinario, esta extraña danza en la que estábamos atrapados, y conocía los pasos demasiado bien. Ella cerró el grifo y se secó las manos con una toalla antes de girarse para mirarme. Durante un segundo, ninguno de los dos habló. El silencio era ensordecedor, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, ella se inclinó, su rostro a unos centímetros del mío. Podía sentir su aliento cálido y suave en mi piel, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Por un instante pensé que podría detenerlo, alejarme y poner fin a esto antes de que avanzara más, pero entonces sus labios tocaron los míos y todo pensamiento racional desapareció. El beso fue diferente esta vez, no fue titubeante ni incierto, estaba lleno de la tensión que habíamos estado reprimiendo, del deseo que había estado creciendo durante tanto tiempo. La besé de vuelta sin pensarlo, mis manos descansando en el sofá, aferrándome a la tela para mantenerme firme. No se trataba de amor o afecto, sino de una necesidad cruda y ardiente que ninguno de los dos podía controlar. Mi corazón latía con fuerza, mi mente era un torbellino de pensamientos que no podía procesar. Todo lo que sabía era que en ese momento no había vuelta atrás. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento.
con nuestras frentes apoyadas una contra la otra. El peso de lo que acabábamos de hacer pesaba en el aire, pero ninguno de los dos se movió para romper el momento. Tenemos que detenernos, dije de nuevo, aunque mi voz sonaba débil y sin convicción. Cecilia sintió su aliento cálido contra mi piel. Lo sé, susurró, pero es tan difícil, ¿no? No respondí. No había nada más que decir. Estábamos atrapados en esta red que habíamos tejido, y por mucho que nos dijéramos que necesitábamos detenernos, la atracción entre nosotros seguía arrastrándonos de vuelta. Y fue entonces cuando sucedió, se inclinó hacia mí de nuevo y no pudimos resistirlo. Todo ocurrió tan rápido como había comenzado y de repente se había terminado. Creo que fue un poco demasiado emocionante para mí, pero a ella no parecía importarle. Después de que terminamos, me sonrió, dejándome saber que le había gustado mucho. Los días siguientes pasaron en un borrón. Intentamos actuar con normalidad, pretendiendo que nada había sucedido, pero la tensión entre nosotros era innegable. Cada vez que la veía, sentía esa misma oleada de calor, esa misma atracción peligrosa. Era como si estuviéramos rodeándonos, esperando el momento en que finalmente cederíamos de nuevo. Y sabía que solo era cuestión de tiempo. Una tarde, mientras papá estaba fuera de nuevo, el silencio en la casa se volvió insoportable. Caminaba por la sala, tratando de distraerme haciendo la cena, pero el silencio era ensordecedor y no podía concentrarme. Cada sonido parecía resonar, recordándome el peso de lo que estábamos haciendo. No la escuché entrar al principio, pero cuando me di la vuelta, allí estaba Cecilia, apoyada en el marco de la puerta, mirándome con esa misma expresión indescifrable. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz casual, pero había algo debajo de eso, algo que hizo que mi pulso se acelerara. No, estoy bien, respondí, aunque mis manos temblaban. Ella se acercó a mí, quedándose demasiado cerca, su presencia era abrumadora. ¿Estás seguro? Tragué con dificultad, tratando de estabilizarme. Cecilia, no podemos, empecé, pero ella me interrumpió. No tenemos que hacer nada, dijo suavemente, sus ojos fijos en los míos. Pero creo que ambos sabemos a dónde nos lleva esto. Las palabras flotaron entre nosotros, pesadas y definitivas. Quería discutir, quería decirle que estaba equivocada, pero no podía, porque en el fondo sabía que tenía razón. Nos quedamos en silencio, el espacio entre nosotros reduciéndose con cada segundo que pasaba, y antes de que me diera cuenta, ella me estaba besando de nuevo. Fue rápido, casi fugaz, pero fue suficiente para reavivar todo lo que habíamos estado tratando de contener. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sabía que esto era solo el comienzo. Las semanas siguientes fueron un borrón de momentos robados y miradas fugaces. Era como vivir en dos mundos separados, uno donde todo parecía normal y otro donde Cecilia y yo estábamos constantemente al borde de algo que no podíamos controlar. El peso de nuestro secreto era pesado, pero no podíamos alejarnos el uno del otro, sin importar cuánto me dijera a mí mismo que necesitábamos detenernos. Cada vez que papá salía a trabajar o se quedaba fuera tarde, la tensión entre nosotros crecía. Me encontraba en la misma habitación que ella y sin decir una palabra ambos sabíamos lo que vendría después. Era aterrador lo fácil que habíamos caído en esto. Cada toque, cada mirada se sentía como si estuviéramos cruzando una línea invisible, pero nunca era suficiente para que ninguno de los dos retrocediera. En cambio, nos acercábamos más, como si algo más grande que nosotros nos guiara por este camino. Una tarde de sábado, el aire en la casa se sentía especialmente denso. Papá estaba en un evento de la empresa y no volvería hasta tarde. Sentí el cambio en el momento en que desperté esa mañana, la anticipación silenciosa que se había vuelto demasiado familiar. A medida que pasaban las horas, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo de lo que no podríamos regresar. Cecilia estaba en la cocina cuando entré, lavando los platos de espaldas a mí, pero debió haber sabido que estaba allí porque no se inmutó cuando entré. Me quedé de pie junto a la puerta, observándola por un momento sin saber qué decir o hacer. Esto se había vuelto rutinario, esta extraña danza en la que estábamos atrapados, y conocía los pasos demasiado bien. Ella cerró el grifo y se secó las manos con una toalla antes de girarse para mirarme. Durante un segundo, ninguno de los dos habló. El silencio era ensordecedor, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. ¿Estás bien?, preguntó.
su voz suave, sus ojos buscando los míos. No estaba. No había estado bien durante un tiempo, pero ¿cómo podría admitirlo? ¿Cómo podría explicar la tormenta que rugía dentro de mí, la constante batalla entre lo correcto y lo incorrecto? No lo sé, respondí finalmente, mi voz apenas audible. Cecilia se acercó a mí, deteniéndose a solo unos pies de distancia. He estado pensando, comenzó, sus palabras lentas y deliberadas. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que ha estado sucediendo. Me tensé sin estar seguro de que quería tener esta conversación, que había que decir que no se hubiera dicho ya con nuestras acciones, pero ella no retrocedía y sabía que no podría evitarlo para siempre. ¿Qué hay que hablar? Pregunté, con el corazón acelerado. Ella suspiró, frotándose la frente con el dorso de la mano. No lo sé, tal vez necesitamos averiguar hacia dónde va esto. No podemos seguir viviendo así, pretendiendo que no está sucediendo. Tenía razón, pero no quería escucharla. ¿A dónde crees que va? Pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Cecilia se estremeció ligeramente, pero no rompió el contacto visual. No lo sé, admitió, pero sé que no podemos seguir evadiéndolo. Pasé una mano por mi cabello, frustrado. ¿Qué quieres de mí? Exclamé, no porque estuviera enojado con ella, sino porque yo tampoco tenía las respuestas. ¿Quieres que diga que está bien, que estoy bien con esto? Porque no lo estoy. No estoy bien con nada de esto. Su expresión se suavizó y se acercó, cerrando la distancia entre nosotros. No quiero que estés bien con esto, dijo en voz baja. Solo quiero que seas honesto contigo mismo, conmigo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago porque sabía exactamente a qué se refería. Había estado mintiéndome a mí mismo durante tanto tiempo, convenciéndome de que esto era solo una fase que terminaría si lo ignorábamos el tiempo suficiente, pero la verdad era que no podía dejar de pensar en ella, no podía dejar de desearla, y cuanto más intentaba luchar contra ello, más fuerte se volvía. No sé cómo hacer eso, admití, mi voz quebrándose. No sé cómo ser honesto sobre esto. Cecilia extendió su mano, descansando suavemente sobre mi brazo. Su toque envió un escalofrío por mi columna y odiaba cuánto lo deseaba. Está bien, susurró, lo resolveremos juntos. La sinceridad en su voz rompió algo dentro de mí, y antes de darme cuenta, la estaba acercando más, besándola como si eso fuera lo único que me mantenía en pie. Esta vez, el beso no fue apresurado ni frenético, fue lento y deliberado, como si ambos estuviéramos tratando de aferrarnos a algo que se nos escapaba de las manos. Cuando finalmente nos separamos, nuestras frentes se apoyaron una contra la otra y permanecimos en silencio, nuestras respiraciones entrelazándose en el pequeño espacio entre nosotros. Podía sentir su corazón latiendo rápido y errático, igual que el mío. ¿Qué estamos haciendo? Susurré, más para mí que para ella. Sabía que no podía durar, que algo tenía que ceder eventualmente, pero no estaba lista para enfrentar eso todavía. Entonces, una noche, todo se vino abajo. Estaba sentado en la sala, la televisión encendida, pero en silencio, mis pensamientos lejos. Cecilia estaba arriba y papá se suponía que estaría fuera hasta tarde de nuevo, pero no prestaba atención al tiempo. Estaba demasiado atrapado en mi propia mente, pensando en todo lo que habíamos hecho y en todo lo que no podíamos deshacer. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos y por un momento me quedé paralizado, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mi pecho. No esperaba que papá regresara tan pronto. Me apresuré a ponerme de pie, pero antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba entrando en la sala, sus ojos escaneando el espacio antes de posarse en mí. Hola, dijo, su voz casual pero con un matiz que no podía identificar. ¿Qué estás haciendo? Solo viendo televisión, respondí, mi voz tensa, tratando de ocultar el pánico que sentía. Podía sentir mi corazón acelerarse, la culpa apretándome como un cable vivo. Él no parecía notar, o tal vez sí, y decidió ignorarlo. Se sentó en el sofá, cambiando de canal como si fuera solo otra noche ordinaria. Intenté calmarme, convencerme de que todo estaba bien, pero el peso de lo que estábamos ocultando me presionaba, me sofocaba. Cecilia bajó las escaleras unos minutos después, su rostro cuidadosamente neutral. Saludó a papá como si nada estuviera mal, como si todo fuera perfectamente normal, pero podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que sus manos se movían nerviosamente a los lados.
La cena esa noche fue extenuante. La conversación fue forzada y cada vez que papá hablaba, podía sentir cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. No podía mirar a Cecilia, no podía concentrarme en nada más que en el nudo de miedo que se apretaba en mi pecho. Pensé que podríamos pasar la noche sin incidentes, que tal vez habríamos logrado mantener la fachada por una noche más. Pero mientras estábamos recogiendo la mesa, papá de repente se volvió hacia mí. Su expresión indescifrable. Has estado pasando mucho tiempo con Cecilia últimamente, dijo, su voz tranquila pero inquisitiva. Mi corazón se detuvo. Miré a Cecilia, que había palidecido, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Yo tartamudeé, tratando de mantener la voz firme. La mirada de papá se detuvo en mí durante un largo momento y podía sentir cómo el aire en la habitación cambiaba. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó. Su tono aún casual, pero había algo en él que me heló la sangre. Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. Mi mente corría, buscando algo, cualquier cosa que hiciera que todo esto desapareciera, pero no podía encontrar las palabras. No podía mentir, no cuando la verdad estaba flotando en el aire entre nosotros, tan cerca de ser expuesta. La mano de Cecilia rozó la mía bajo la mesa, una súplica silenciosa, pero solo hizo que la culpa aumentara. No, susurré finalmente, mi voz apenas audible. Nada. Papá no dijo nada durante un largo tiempo, solo me miró con esos ojos indescifrables, y en ese silencio supe que él también lo sabía. Mientras estaba allí, el peso de su mirada presionando sobre mí, me di cuenta de que no había forma de escapar de lo que ya había comenzado. Aunque las palabras quedaran sin decir, la verdad seguía ahí, esperando, y me seguiría